Resident Evil 4. ¿El próximo remake? Vamos a recordarlo. Leon S. Kennedy. Y así empezaba uno de los trailers más espectaculares que recordamos. Cuando se nos presentó Resident Evil 4, se nos enseñó que Leon volvía a ser el protagonista y se nos enseñó un mundo en el que había distintos efectos paranormales, fantasmas, decidle como queráis, que parecían pues molestarle bastante mucho al personaje. Como, si os fijáis, el juego mantenía una cámara más o menos similar a la que ya conocíamos de anteriores entregas con el control tanque, pero no tenía esa cámara justamente detrás del personaje. Tuvimos bastante contenido para ver y para hacernos una idea de qué teníamos delante de este tipo de juego. Aquí estáis viendo algunas partes del metraje de la versión inicial de Resident Evil 4, que al final, como sabéis, no se dio y se hizo un cambio totalmente importante y relevante. Ahora suena de distintas múltiples fuentes, sobre todo desde VGC, una web anglosajona, que este juego, el remake de Resident Evil 4, está en desarrollo desde hace ya bastante tiempo y está planeado para 2021, si no me equivoco. Nosotros no sabemos si esto es verdad o no, pero sí que sabemos que Capcom ha estado preguntando por qué remakes nos gustaría, así que queríamos repasar cómo era este juego. Porque, a ver, si miramos la historia, realmente esta historia ya nos suena mucho más. Y así empieza el juego que salió en 2005, se convirtió en un auténtico pelotazo, 95-96 en Metacritic y Game Rankings, un juego realmente brutal para la época. Un juego que redefinió los shooters en tercera persona y que marcó el camino a seguir con muchos elementos que hoy conocemos. Leon tiene una misión en una zona rural de Europa, que es España, en la que tiene que buscar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos. Su primer contacto con las personas que están ahí, ya lo veis, no es el mejor. Y aquí es donde empieza un juego que revoluciona la fórmula que conocíamos hasta el momento, dejando el survival horror a cambio de mucha acción. La verdad es que sí, hablar de Resident Evil 4 es hablar de un título que sí, es un juego de acción, pero a diferencia de un Gears of War, por ejemplo, lo que tenemos es un juego angustioso. Es un juego en el que abruma la cantidad de enemigos que nos podemos encontrar delante y es un juego en el que tenemos que saber apuntar, saber disparar y utilizar todos los Quick Time Events, como por ejemplo las patadas y estos golpes rematadores, a nuestra disposición para abrirnos paso. Esto cambiaba totalmente lo que habíamos visto hasta el momento en la saga, donde había más enemigos que munición. Aquí pasa al revés y por lo tanto se le puede considerar más un shooter que un juego de survival horror. Pero como decía, yo creo que una de las grandes virtudes que tenía Resident Evil 4 era precisamente conseguir darnos esa sensación de agobio en muchas fases. Esta que estáis viendo es la primera de todos cuando llegamos al poblado, en la que nos van persiguiendo y atacando personajes y enemigos de todos lados. Tenemos que tener cuidado con las ventanas, con las escaleras que ponen, si viene alguien con una motosierra, por ejemplo, y todo esto hacía pues que la intensidad del título fuera enorme. De hecho, yo creo que es el juego que mejor aguanta el tipo de los tres de acción numerados, el 5 y el 6, y es precisamente por el ritmo. Creo que el juego tiene un ritmo muy elevado y a pesar del control que sigue manteniendo pues esa tosquedad, el título funciona y aguanta bastante bien. La moda de la cámara por encima del hombro, por así decirlo, podemos decir que se instaura, no sé si es el primero, pero sí el que lo moderniza y el que lo pone de moda en Resident Evil 4. Un cambio que nos hace que sea mucho más ágil disparar y atacar a los enemigos, esto lo estáis viendo, pero que comporta también sacrificios importantes dentro de la serie. Y es por eso que mucha gente se pregunta si este título debería ser el próximo remake o debería ser otro. El arsenal con el que contamos con Leon mientras vamos avanzando a lo largo de los 5 capítulos es digno de mención.
Y eso cambia mucho las tornas respecto a la trilogía original. Ya veis que los enemigos además van variando en opciones, en patrones y también en tipos de armas que tienen. Y hay algunos, por ejemplo los que llevan un bazooka, que nos pueden complicar muchísimo las cosas. Mientras vamos entrando en este mundo nos vamos a encontrar con una secta que está totalmente zumbada y que cree que el paciente cero es Ashley precisamente por una serie de cosas que no vamos a destripar, y por eso la están todo el rato intentando perseguir e intentando manipular. Nosotros tenemos que ayudar a Ashley pues a recuperarse y también a escapar de esto. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos una multitud de personajes, algunos más extravagantes que otros, y no podía faltar, naturalmente, el clásico españolazo ibérico. Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Dejando a un lado las bromas, lo cierto es que lugares como esta, la casa en la que tenemos que aguantar junto a Luis y junto a Ashley que está escondida, seguramente se pueden mejorar mucho en un posible remake, sobre todo por un control mucho más ágil, con más habilidades y también por mayor interacción. En estas zonas teníamos interacción limitada moviendo algunos armarios, tirando las escaleras como acabáis de ver, pero quién sabe si podríamos coger objetos que hay por esta zona, tipo las sillas por ejemplo, y clavárselas en la cara de alguno de ellos. Son ideas de esta mayor interacción y más agilidad en el combate que le podrían sentar bien a un remake 15 años después. El arsenal, como ya sabéis, es amplio y por lo tanto ahí no tenemos mucho que decir, pero sí que es verdad que podemos encontrar nuevas armas o nuevas maneras de enfrentarnos a ciertos enemigos. La variedad de enemigos que tenía el juego original ya era muy buena, todos con distintos patrones, con particularidades y demás, y creo que por ahí sí que se puede mantener el tipo, sobre todo aportando un poco más de agresividad a alguno de los enemigos para compensar las supuestas mejoras, como por ejemplo una posible evasión como la de Resident Evil 3. Lo que no faltan son personajes marca de la casa, como Ada, y momentos totalmente hollywoodenses. Bit of advice, try using knives next time. Works better. La espectacularidad de las escenas, la sobreactuación era algo muy evidente en Resident Evil 4, muy espectacular para la época, y la presencia de personajes que van lidiando en todo esto con tramas que no están solo ligadas a la secta, sino mucho más allá, como este Kraus, que no sabemos si quiere ganarse la confianza de los de la secta o realmente está solo trabajando para un viejo conocido. Ya lo descubriréis si lo jugáis. Le daban un toque interesante, eso sí, los Quick Time Events, por ejemplo, en este combate había algunos muy pesados, esperemos que los cambien porque esto sí ya que ha quedado muy anticuado. Pero para anticuado la ropa de nuestro pequeñín preferido y esa pequeña ida de olla que había en ciertos jefes finales, que siempre los ha habido en la saga y que aquí pues empezaba a crecer a partir del capítulo 3, yo creo. No faltan los ogros. Es un tipo de combate que nos gustaría ver en Resident Evil 4 Remake. Eso sí, que no nos lo pongan tan fácil porque ya sabéis, si antes en el buhonero, ese hombre que nos vende de todo y llega antes que nos den todos los sitios, le compramos un lanzacohetes, lo tenemos muy fácil. En definitiva, un remake que mantenga la estructura, que no se la cargue ni le reimagine, pero que nos aporte más agilidad, más opciones de combate, enemigos con más patrones. Bueno, y si quieren añadir algún jefe nuevo, a ver, íbamos bien servidos de estos, ya lo veis. Pero también estaría bien, pero sobre todo que se mantenga la estructura o se amplíe, pero no que se recorte nada de nada, porque el juego tenía un ritmo muy bueno y todavía hoy lo mantiene. De hecho, si se hiciera un remake, seguramente algunos de los grandes enemigos, como esta transformación horrible, podría tener un aspecto muy potente. Y ahora que lo estamos viendo, algo que sí que nos podrían hacer es
todos estos Quick Time Events que ya son bastante arcaicos, dejarlos a un lado. Conocer algo más del buhonero sería una buena idea para ampliar el remake. Por ejemplo, sabiendo cómo llega siempre a los sitios antes de que lleguemos nosotros. O mejorar los puzzles y las zonas de pensar, que tampoco es que sean muy extensas ni muy difíciles, como por ejemplo algunos momentos en los que vamos con Ashley, otros en los que tenemos que arreglar algunos mecanismos, pero que están muy lejos de los grandes puzzles de la primera, la segunda parte, incluso del 0. Yo creo que aquí se tiró muy a lo circunstancial, tenemos que hacer una cosa concreta en un sitio concreto para avanzar, no es que nos abramos y nos perdamos para encontrar medallones, que los hay, pero están muy fácilmente encontrables, y posiblemente gestionar de manera distinta todo el tema de Ashley, tanto su vida, tanto el hecho de que se la intenten raptar y se la lleven, etcétera, etcétera. Yo creo que hay varios elementos en los que se puede trabajar en un remake de manera interesante, pero sin tocar la base, y la base es las distintas localizaciones que nos vamos encontrando, como el lago, como las cloacas, el interior del castillo, porque el exterior, que es esto, sí que es una zona un poco pesada, la zona de la iglesia, la zona de laboratorio, en definitiva, hay muchas localizaciones interesantes en el juego que vale la pena que se intenten mantener si realmente se va a hacer un remake, y que se exploten para bien, no solo en bonito, como Raccoon City en Resident Evil 3 Remake, sino ampliando y ofreciendo mucho más. Resident Evil 4 en definitiva fue un juego simplemente revolucionario. Nunca un juego tan bueno hizo tanto daño a una saga, porque es verdad que el juego, que es el mejor puntuado en Metacritic y que se llevó las alabanzas de todos, significó que la saga virara hacia la acción descarnada y empezara un declive con la quinta entrega y sobre todo con la sexta. Suerte que ahora se ha recuperado. Pues sería un buen momento para ver qué se puede ofrecer en Resident Evil 4 Remake para mantener todas sus virtudes intactas, hacerlo con todo lo bueno que se está haciendo en los nuevos remakes, y de paso toquetear esas cosas. Eso sí, he leído algunos comentarios de mejorar una trama que es un poco cutre y tal, que no se entiende, que es de serie Z. Yo creo que uno de los encantos del juego precisamente es el tono de la trama, los personajes y esa sobreactuación constante. Esto es Resident Evil 4, un juego que hizo historia en la industria, que salió en múltiples plataformas, aunque Mikami dijo que se cortaría la cabeza si salía de GameCube, y que si tiene un remake puede ser un auténtico pelotazo. Aunque algunos, puestos a pedir remakes, nos gustaría ver Code Verónica.